Bien, muchachos, ya tenemos todos descargados el ejercicio. Vamos a empezar entonces. Bien, entonces, ya empezamos a grabar. Entonces, para empezar con esta evaluación, un poco de recordar, la semana pasada hicimos el ejercicio número 2 o el ejercicio número 4 si no me equivoco, si es que no los dos. Y la idea era, pues, empezar con un ejercicio sencillo para el tema de neumática, ¿no? Una vez que ya tenemos estos dos ejercicios avanzados y entendidos, pues ahora vamos a desarrollar la parte más, o bueno, el ejercicio o los ejercicios más complejos de esta evaluación que fueron estos dos. ¿Ya? Entonces, para empezar, vamos a, vamos a desarrollar el ejercicio número uno y si nos da tiempo, resolveremos también el otro ejercicio. Entonces, empezamos. Pregunta uno. Voy a copiar toda la información de la pregunta uno y los voy a trabajar acá, que vamos a trabajar un tema de dibujo. Ahí está. Bien, para desarrollar correctamente un ejercicio de neumática, así como hemos estado haciendo en otros tipos de ejercicios, pues vamos a hacer una especie de procedimiento, ¿ya? Un paso a paso que nos va a ayudar a nosotros desarrollar mejor nuestro trabajo. Y en este caso, en el trabajo de esquemas hidráulicos, esquemas neumáticos, pues el paso a paso empieza con identificar el problema. Vamos a identificar el problema que nos dan a continuación. Nos dice, el sistema debe cumplir con la siguiente secuencia operativa. Un operario iniciará el proceso presionando el botón iniciar estampado. O sea, se activa con un botón, se inicia el estampado y al presionar el iniciar estampado, el cilindro A se expande. ¿Ya? Vamos a colocarlo mediante texto. ¿Cuáles son las acciones que se van a realizar? Entonces, primero va a ser la expansión del cilindro A, de A. Luego va a llegar a su final de carrera, obviamente el mismo cilindro A. Y cuando llega el cilindro A, perdón, cuando llega al final de carrera el cilindro A salta al siguiente paso, que es el cilindro B se va a expandir. Expansión de B. Una vez que se activa el interruptor de fin de carrera B1 que está en el cilindro B y que se estampa el paquete, pues el cilindro A y el cilindro B se retraen simultáneamente. Entonces, vamos a colocar acá retracción de A y B. Una vez que se retraen, el cilindro C se va a extender, expansión de C, y finalmente se retrae, ¿no? Retracción de C. Una vez que tenemos la secuencia identificada, al menos es de la primera parte, nos indican que en la etapa de transporte el sistema contará con tres botones, que bueno, hay un poco de redacción, acá está escrito como selectores, pero son botones. Eh, Tres botones independientes que permitirán seleccionar manualmente el destino de los paquetes a través de los cilindros neumáticos de simple efecto. Esta etapa no utilizará interruptores de fin de carrera. ¿Ya? No nos están diciendo nada más, solo nos indican que tenemos que cumplir con esta secuencia, pero que además vamos a tener cilindros de simple efecto que se van a activar con pulsadores. ¿Ya? Entonces, para realizar esto, ya tenemos la primera etapa que es la identificación del problema. Ahora vamos con la siguiente que va a ser
delimitar mi diagrama trayecto paso. Lo que he identificado lo voy a convertir en un diagrama que se llama el diagrama trayecto de paso o el diagrama de estados, ¿ya? Entonces, en este diagrama, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar, vamos a dibujar. Con esto lo vamos a hacer. Ahí está mucho mejor. Entonces, vamos a dibujar una recta, o perdón, un plano cartesiano que tenga las siguientes características. En este plano cartesiano, lo que nosotros vamos a identificar van a ser secciones. Van a ser secciones. Cada una de estas secciones, cada una de estas zonas, va a representar un cilindro. ¿Ya? Ahí está. Vamos a separarlo un poco para que no se confunda de repente. Ahí está, mucho mejor. Entonces, cada una de estas partes le vamos a asignar la sección o cada una de estas zonas que voy a pintar ahorita, pero después lo voy a borrar, corresponde a cada cilindro. Entonces, esta sección le corresponde al cilindro A, ¿ya? Esta sección le corresponde al cilindro B y esta sección al cilindro C, ¿ya? Cada cilindro tiene su sección, donde yo voy a identificar dos puntos, el que está en la parte inferior y el que está en la parte superior. El que está en la parte inferior viene a representar o toda la línea que tengo acá abajo, toda esta línea de abajo viene a ser el cilindro contraído. Y cuando el cilindro se expande, va a llegar hasta la zona superior. Tú sabes que el cilindro se va a expandir solamente hasta donde haya una limitación física. Si el cilindro se ha expandido en su totalidad, ya no va a poder expandirse más. Hasta ahí nomás va a llegar, ¿no? Es como cuando tú abres la puerta, ¿no? La puerta de tu cuarto. Abres la puerta, lo abres al máximo y luego te dicen, ábrelo más. Ya no se puede porque ya llegó a su máximo, a su tope. Entonces, lo mismo con el cilindro, ¿no? Igual en la retracción. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Esa identificación del problema, que es algo textual, lo vamos a convertir en algo gráfico. Y lo único que vamos a hacer es, número uno, hay que identificar cómo está el elemento, ¿no? Y voy a colocar también divisiones verticales que van a ser los estados. Lo voy a dibujar de otro color para que se identifique. Ya, ahí está. Vamos a colocar cuantos pasos sean necesarios. Ojo que esto de acá no forma parte de la evaluación. Me refiero a que en tu práctica nosotros no te vamos a calificar si haces el diagrama de trayecto paso. Pero el diagrama de trayecto paso, pues definitivamente que es útil. Así que si lo realizas, te va a ayudar a resolver el problema. Entonces, como les estaba comentando, cada uno de estos va a ser bueno, cada una de estas van a ser las etapas del funcionamiento de los cilindros.
¿Ya? Sí, de repente yo diría que no, igual voy a consultarlo con los profesores, ya, pero yo diría que no, no habría necesidad, número uno, no habría necesidad de hacer esta plantilla, ¿no? Porque va a ser bastante variable, depende de cada ejercicio, ya, eso es uno. Dos, es que, bueno, al ser algo tan simple no creo que haya alguna limitación, pero de todos modos voy a consultarlo, ¿ya? Entonces, tengo la posición de los cilindros iniciales, porque yo sé que, por ejemplo, si tú estás en tu cuarto nuevamente y tienes la puerta abierta y te dicen abre la puerta, ¿vas a hacer algo? No, porque ya está abierto. Pero si te dicen que abras la puerta y has hecho algo, significa porque no estaba abierta, ¿no? Entonces, si abres la puerta es porque la misma puerta estaba cerrada. Lo mismo es acá. Si te dicen que vas a expandir o vas a hacer que el cilindro A se expanda, significa que en la posición actual o antes de la orden era la contraria, o sea, estaba retraída. El cilindro A entonces estaba retraído inicialmente. Así que vamos a dibujar esta parte con un color un poco más oscuro, con azul de repente. Ya, ahí está. Inicialmente estaba contraído. Y este acá va a ser mi primer paso. Este acá va a ser mi primer paso. Vamos a ponerlo, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Ya. Cinco pasos, porque son cinco líneas que tengo aquí. Ya. En el primer paso se expande A. Perdón. Primer paso se expande A. Listo. ¿Cómo se supone que estaba B? Si te dicen que vamos a ir completando un poco, poco a poco. En el segundo paso, B se expande. Y en el tercer paso, muchachos, en el tercer paso, te dice que B y A se contraen simultáneamente, o sea, va a suceder esto. Ahora, si tú te acordarás de tu curso favorito, ¿no? Cálculo, ahí cuando hacías tu trabajo de cálculo, te decían la función continua, ¿no? La función continua significa que en todo momento no debe haber un cambio brusco de la función, ¿no? Y en este caso no va a ser diferente. El trabajo de este grupo de cilindros va a ser continuo, porque físicamente es imposible que, por ejemplo, el cilindro esté en un instante contraído y al instante siguiente, no habrá pasado ni un milisegundo, esté expandido, ¿no? Entonces, por ese motivo, es que si yo tengo esta información del cilindro B, que en el paso 2 se está expandiendo, yo puedo completar tranquilamente que desde acá hacia atrás, el cilindro B estaba contraído, ¿no? Luego, en el siguiente paso me indican que el cilindro C se expande también y luego se contrae. ¿Eso qué quiere decir? Que el cilindro C inicialmente estaba contraído. ¿Ya? No me dicen nada más de B, no me dicen nada más de A, entonces se supone que en estos pasos siguientes se va a mantener la misma posición. Se mantiene la misma posición. ¿Ya? En realidad acá habría un paso más, ¿no? Que es el paso muerto, el paso vacío, donde ya no se hace nada. Que se supone que esto va a continuar así. El cilindro B se expande. Bueno, perdón, el cilindro C sigue expandido. El cilindro B contraído. El cilindro B también está contraído. El cilindro A está contraído. Ahora, aprovechando eso, vamos a agarrar estas dos líneas y las voy a pintar de otro color. La voy a poner de morado.
¿Por qué las voy a pintar de otro color? Ahorita vas a ver por qué. ¿Qué significan esas líneas verticales? Vamos a hacer primero un resumen de qué significa cada línea vertical, no solamente esas de ahí. ¿Ya? Cuando tú estás haciendo un diagrama de estados, un sistema de estados, o cuando estás haciendo una lista de instrucciones, eh, ¿cómo sabes que ya terminaste la instrucción que estabas haciendo? ¿Qué te define que has terminado la instrucción que estabas haciendo, ¿no? Por ejemplo, estás haciendo un trabajo de programación, ¿no? Haces tu diagrama de flujo, todo eso y le das el inicio. Haces la primera etapa. ¿Cómo sabes que ya terminaste la primera etapa? Si te acuerdas de tus diagramas de flujo, pues por lo general te hacías alguna pregunta, ¿no? Y esa pregunta, cuando se definía afirmativa o negativa, dependiendo de lo que tú querías, te daba una condición y esa condición se volvía una transición. Entonces acá estamos hablando de estados o pasos y de transiciones. Las transiciones significan que un paso ya terminó y se está iniciando el siguiente paso. ¿Ya? Entonces acá tenemos que todas las líneas verticales son transiciones. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve reconocer una transición? Pues porque esa transición se origina a raíz de algo, como te había dicho, ¿no? Por lo general es una pregunta. Entonces, esta pregunta es ¿qué ha sucedido para que termine la etapa? Y ese qué ha sucedido, por lo general, está en el mismo diagrama de trayecto paso o en el mismo diagrama de estados. Continuamos. Este primer paso es el inicio de toda la secuencia. ¿Ya? Yo inicio la secuencia, yo digo al sistema que ya está todo preparado, ya está todo listo, y se va a desarrollar este primer paso. ¿Ya? Entonces, a esta primera transición que le pintamos de color morado, la vamos a llamar, un ratito voy a borrar estos puntos. Ya bueno, lo dejo así. Esta primera transición la vamos a llamar inicio. Esta primera transición la vamos a llamar inicio. Y a esta última transición donde termina todo la vamos a llamar el fin. Ya está bastante sencillo identificar por qué, ¿no? Por qué inicio, por qué fin. Entonces, tengo el inicio y el fin de la secuencia. Este inicio, por lo general, está relacionada con la condición de inicio que te ha dicho el problema. Y esa condición de inicio es, un operario iniciará el proceso con el botón iniciar estampado. Vamos a llamarle a este botón P1. Luego te digo por qué la P. Ya, entonces, esta primera transición va a ser P1. ¿Y cómo identificas la transición en este diagrama? Con una flechita que te indica a quién está cambiando, a quién estás forzando que cambie. En este caso, al A. Y a esto le vamos a colocar P1. ¿Ya? Listo. Luego tenemos una segunda transición, que es una transición cualquiera, del paso 1 al 2. El A estaba expandido. Acá se supone que el A iba a continuar expandido por bastante tiempo, ¿no? Porque ya la física no le permite salir más. Entonces estaba en su momento estable. Pero vino el sistema y le dijo, oye, acá ha pasado algo y tienes que regresar. Aunque acá hay un error, muchachos, y no se habían dado cuenta. A y B retornan al mismo tiempo en esta posición. Ahí me estaba confundiendo. Y ahí nadie me hizo la observación. Ya, entonces, como te decía, vamos a colocarle acá el 1. Acá el P1 hizo que A se expanda y acá tú dirás, no, pero acá hay otro cambio. Este no es un cambio, porque A quisiera seguir avanzando, solamente que la física no le permite. ¿Ya?
Para A la condición es expandirse, nada más. Pero acá B sí está cambiando de posición. Acá B estaba normal, estaba tranquilo, estaba retraído y luego viene la transición y le dice, oye, es momento de cambiar. Entonces, esta acá va a ser la segunda transición. ¿Hay otro elemento que está cambiando? No. C estaba contraído, sigue contraído. Ahora, ¿qué ha pasado? Así como acá, ¿no? ¿Qué pasó para que el sistema inicie? Pasó que el operador presionó el pulsador. Pero ¿qué ha pasado acá para que B se expanda? Ha pasado pues que ha llegado al final de su carrera. Entonces acá le vamos a poner, ¿cómo le habían puesto acá? A1. Entonces acá le ponemos A1. A1. ¿Ya? Y como te decía, A1 va a permitir que B salga y acá supuestamente B debería continuar así, ¿no? Pero no pasa esto. Inmediatamente llega a su posición total de expandido, se retrae. Entonces acá una transición, una condición le he dicho, regrésate. ¿Quién es esa transición? ¿Quién es esa condición? El final de carrera de B, que es B1. B1. ¿Ya? Ya tenemos ahí B1. Y ahora, ¿es el único que ha cambiado? No. A también ha cambiado. ¿Y por quién? Por el mismo B1. Ten en cuenta que si vas a tener varios elementos que cambian de posición y es la misma transición, todas las condiciones que se den aquí también tienen que darse acá. ¿Ya? Ahora, nuevamente, A y B continuarían su recorrido al infinito y más allá negativo, pero la física no le permite, pues, ¿no? Porque la física le dice, una vez que llegas a tu posición mínima, ahí te quedas. Entonces, para B ya, después de acá no hay ningún otro cambio, pero para C sí, y ese cambio se da en esta cuarta transición. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se ha detectado el inicio de carrera de A y de B. Te indican, eh, no te lo indican de manera explícita, ya no te lo indican de manera explícita, perdón, implícita, salvo este de acá, ¿no? Que le llaman A menos. Bueno, A menos a cero. Entonces acá nosotros tenemos que identificar ya que ha regresado los cilindros. Entonces nos están sugiriendo que lo hagamos detectando el cilindro A. Vamos a poner A0. ¿Ya? Listo. Cuando sucede A0, C va a comenzar a expandirse hasta llegar a su posición máxima y ahí el sistema va a determinar que C está en su posición máxima, ¿no? Le vamos a llamar C1. Y luego regresa y ahí termina, ¿ya? Cuando a ti te dan una condición de inicio y de fin, por lo general, tú tienes que asegurarte que la condición claro, la condición de inicio se dé solamente si es que el ciclo anterior ha terminado, ¿ya? Y eso quiere decir que se ha cumplido el fin, porque yo podría estar a esta etapa o a esta etapa del proceso, presiono el pulsador y va a comenzar todo de nuevo, pero se va a superponer las acciones de los cilindros, entonces eso es peligroso. Entonces, por eso yo lo puse del mismo color, inicio y fin, porque en realidad están ligadas. ¿Y cuál sería la verdadera condición de inicio o de fin? Los dos al mismo tiempo. Entonces, esta condición de inicio tiene que estar ligada con la condición de fin. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en un rato cómo se hace. Pero tengo que determinar cómo se da la condición de fin. La condición de fin va a ser simplemente detectar qué ha sucedido en esta transición. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que C ha llegado a su posición inicial. Vamos a ponerle C0. ¿Ya? Ya tenemos C0, ya tenemos C1, ya tenemos A0, B1, 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 A1 y el pulsador 1. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar este diagrama trayecto paso, ahora sí, a algo tangible que viene a ser tu esquema neumático.
¿Ya? Muchachos, hasta acá se ha entendido todo, está todo claro. ¿Desean que repita algo o podemos continuar? ¿Por qué ese cero? Mira, si bien tiene lógica la pregunta, o sea, me refiero que está bastante bien la pregunta, porque yo te estoy diciendo que acá yo estoy determinando cuál es la transición o cuál es la condición para que se dé un siguiente paso. Pero tú me dirás, profe, pero acá ya volvió esto a su posición inicial, ya volvió esto a su posición inicial, ya no tienen nada que hacer. ¿Ya? Está bien, eso sí se tiene bien claro. Pero ten en cuenta que cuando este ciclo ha terminado, probablemente yo que voy a querer voy a querer estampar otro polo o otra caja, otro paquete, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo presiono el pulsador P1? ¿Ya? ¿Qué pasaría si presiono el pulsador P1? Justo cuando el cilindro C1 empezó a retraerse. ¿Qué va a pasar? El C1 se va a retraer, pero el P1 se va a expandir, se va a liberar. Entonces voy a tener dos cilindros trabajando de manera simultánea sin que yo lo quiera. Y eso es una condición muy peligrosa, ¿ya? Porque, por ejemplo, C1 no es el caso. C1 podría estar recién activando una puerta de seguridad, estar cerrando una guarda de seguridad. Y P1 es el elemento ejecutor, ¿no? Que tiene el peso, que tiene la carga. Y una persona ha presionado para que la puerta se cierre, no esté cerrado por completo, todavía hay operadores dentro de la zona de trabajo y se activa, no sé, la prensa, el motor neumático, hidráulico, entonces puede ser peligroso. Por eso es que siempre se solicita que el inicio y el fin se den de manera simultánea, sean dependientes, ¿ya? Y entonces, si acá no me servía detectar esta posición para nada en su momento, ahora sí lo necesito para determinar o detectar que todo el ciclo ha culminado en su totalidad. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Con C0. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Se entrecorta. A ver, como te decía, yo lo que necesito es de alguna manera, me tengo que asegurar que no, no se entrecorta. Bueno, hay que revisar entonces el internet. Pensaba que era mi audio. Ya, pero para resumir nuevamente, yo necesito determinar que todo mi ciclo ha completado. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Detectando la posición inicial de C en el retorno. ¿Ya? Detectando la posición de C en el retorno. Entonces, como te decía, ahora vamos a plasmar este diagrama de trayecto paso o este diagrama de etapas o de estados a un plano neumático, a un esquema neumático. Ojo, ten en cuenta que ahorita solamente estamos tocando la primera parte. Todavía no estamos tocando esta etapa que dice el posicionamiento manual de los cilindros que tenemos acá. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque esta primera es una secuencia. No se puede dar de otra manera que no es así. Mientras que en la siguiente etapa de estos cilindros simples es aleatorio. Yo podría activar uno, podría activar otro, podría activar el tercero de manera independiente. ¿Ya? Así que no tienen nada que ver con tu secuencia. Listo. Entonces, vamos con la primera parte. Y la primera parte, pues, consiste en los tres cilindros, ¿no? Si tú ya identificaste cuántos cilindros tienes,
lo que tienes que empezar a hacer o lo que tienes que colocar primero van a ser tus cilindros de doble efecto. Tus cilindros de doble efecto. Voy a configurarlos tal cual normalmente utilizamos en el curso, ya porque nosotros no utilizamos cilindros con amortiguadores ni con núcleos magnéticos. Utilizamos el cilindro simple. Ya, un cilindro simple, tenemos un cilindro neumático y tengo mi fuente de alimentación, ¿no? Que dependiendo del gusto, del color, lo puedes dibujar así, como el método abreviado, o el completo, ¿no? Que viene a ser esto de acá. Bueno, ni tan completo, ¿no? Falta por ahí no, sí está. Filtro, regulador y lubricación. Ya, pero vamos a utilizar para no hacernos tantas bolas con este de acá. Listo. Ahora, tú me dirás, JP, yo quiero activar el cilindro, entonces lo conecto así. ¿Qué va a pasar? El cilindro siempre se va a expandir, no hay forma de retraerlo, ¿no? Entonces, para poder darle dirección a un cilindro, yo necesito una válvula distribuidora. Una válvula distribuidora. Y en neumática utilizamos de dos posiciones, ¿no? Válvula distribuidora 5-2. Ahí tenemos nuestra válvula distribuidora 5-2. JP, pero esta válvula distribuidora no tiene ningún tipo de accionamiento, no tiene purga, no tiene nada. Efectivamente, vamos a cambiarle los accionamientos. Cuando el funcionamiento de un sistema es básico, que va a ser en la segunda parte de este ejercicio, podrías trabajar directamente con el pulsador como accionamiento, ¿no? El pulsador, el selector, el pedal, ¿no? El accionamiento eléctrico, ¿ya? Pero si estás trabajando con un sistema medianamente complejo, como es la primera parte de este ejercicio, que tiene una secuencia, que tiene condiciones, etcétera, etcétera, pues hay que trabajar mediante accionamiento indirecto, que viene a ser con accionamientos neumáticos, ¿ya? Ese es el accionamiento correcto de una válvula distribuidora, perdón, de un cilindro de doble efecto. Entonces vamos a colocar también a esta válvula su purga, ¿ya? Porque toda válvula tiene que purgar aire y la purga de aire se utiliza, en la purga de aire se utiliza el silenciador. Ahí está, ¿ya? Bien, este es el cilindro A. Vamos a ponerle su etiqueta. Vamos a colocarle sus sensores. ¿Qué sensores utiliza A? Utiliza A1 y A0. Ahorita le vamos a poner esas etiquetas tal cual, A0 y A1, ¿ya? Esto de los números se le coloca más que todo para que funcione el programa. Ya, esto es solamente referencial. En un rato vamos a ver cómo se dibuja correctamente según la normativa. Tengo el primer cilindro, tengo el segundo cilindro y tengo el tercer cilindro. Obviamente no se llaman A, se llama B. Ahorita te respondo. B. Vamos a ver si utilizamos B1 y B0. Utilizamos B1, pero no B0, así que vamos a omitir B0. Ya, pero C1 y C0 sí utilizamos. C1. Listo. Ya, hasta acá espero que todos estén llegando. Me consultan. Profesor, a menos que me especifiquen el tipo de válvula, ¿siempre se utiliza una 4.2 o es de preferencia propia? Si no lo mencionó el profe, lo menciono ahora. En neumática, en neumática se trabaja con válvulas 5.2 porque es mucho más fácil fabricar una válvula 5.2. En hidráulica es al revés. En hidráulica deberías trabajar con válvulas 4.2 o 4.3. ¿Ya?
Bien. Ahora, le voy a tomar una captura de pantalla porque esta parte ya se vuelve bastante gráfica para entender. Esta parte se vuelve bien gráfica para entender. Vamos acá a nuestro gráfico. Quiero que te des cuenta de algo. Mira, este de acá es el cilindro A, este es el cilindro B y este es el cilindro C. Si yo activo este accionamiento neumático, lo que va a pasar es que esto va a cambiar de posición y el flujo de aire va a seguir la línea roja. Lo que quiere decir que si yo activo esto de acá, este estado, el cilindro A se va a expandir. Entonces yo podría decir que este es el estado relacionado a la expansión de A. Y este está relacionado a la retracción de A. ¿Por qué, JP? Porque si yo activo esto, va a pasar esto. Ya no está la conexión que estaba en el estado de la izquierda, ahora la conexión es el estado de la derecha. Y en el estado de la derecha, la presión viene por acá, sube y empuja el cilindro al lado contrario, es decir, lo retrae. Y si dibujas todos tus cilindros y todas tus válvulas en la misma posición, pues te vas a dar cuenta que esta es la expansión de B, esta de acá viene a ser la retracción de B, retracción de B, esta de acá viene a ser la expansión de C, y esta la retracción de C. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a poder relacionar todo esto con ese gráfico. JP, ¿cómo? Ahora lo vamos a ver. Vamos a poner un alto, una pausa al dibujo y vamos a hacer lo siguiente. Verificamos que no haya ninguna otra condición para la primera parte de la secuencia y bueno, efectivamente no hice nada más. Esto que te está explicando del inicio y del fin, lo tenemos que juntar. Ahora, mi condición ya no va a ser condición únicamente de inicio. Se va a llamar condición de inicio y reinicio. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar por qué. Termina la secuencia, digamos que esto va a continuar así, va a continuar así, va a continuar así, ¿ya? Y yo presiono el pulsador otra vez. Esto va a querer salir. Esto continúa, acá va a querer salir. Acá va a querer regresar, acá va a querer regresar, y esto va a ser nuevamente el ciclo. Si te das cuenta, acá estoy definiendo una nueva condición de inicio. Pregunta, si yo presiono el inicio sin que se haya cumplido el ciclo anterior, ¿debería iniciar tu trabajo? ¿Debería hacer algo? No. Entonces, para que cualquier ciclo se inicie, yo tengo que cumplir la condición de inicio y la de estar listo, o como le llamamos en este gráfico, de fin o reinicio. Entonces, acá le vamos a poner inicio y reinicio. Ya, entonces con eso queda claro, con eso queda claro que las condiciones de inicio dependen del ciclo anterior. Así que borro esto para no modificar mi pizarra. Y acá ya no va a ser entonces solamente P1. Acá ya no va a ser solamente P1. Va a ser P1 y C0. C0. Ahí está. Ahora,
¿Por qué te hice hacer esto de la expansión, retracción? Y te pedí que lo analizaras con esto. Mira, como te dije, esta condición hace que el cilindro A salga. Y según tu gráfico, ¿quién hace que el cilindro A salga? Lo voy a resaltar. Esto hace que tu cilindro salga. Lo voy a poner en otro color para que sea fácil de identificar. Vamos a ponerle verde. Ya. P1 y C0 hacen que el cilindro A salga. Entonces acá lo vamos a reemplazar y le vamos a poner P1 y C0. ¿Quién hace que A regrese? B1. Acá lo tengo. B1. Entonces acá vamos a colocar B1. Listo. Ahora, ¿quién hace que B salga? A1. A1. ¿Y quién hace que B regrese? B1. Finalmente, ¿quién hace que salga C? A0. Y que regrese C1. ¿Ya? Ahora, JP, ¿cómo hago, cómo reconozco, cómo convierto estas letras en algo dibujable? Sencillo. Vienes a tu dibujo y le colocas las válvulas correspondientes a cada uno de estos accionamientos. Por ejemplo, P1 es un accionamiento de tipo pulsador, porque te dice el problema. El retorno siempre es con retorno por resorte, o bueno, casi siempre. Y este acá va a ser el sensor P1. A ver, creo que acá no tiene para colocar etiqueta. Lo vamos a colocar después. Y C0. Y ahí C0. Entonces acá vamos a colocar C0. Primero lo cambiamos por un accionamiento de tipo rodillo. Y acá le ponemos C0. Ahorita vamos a identificar cómo hacemos para unir estos dos accionamientos. Ya tengo la expansión de A. Ya tengo la expansión de A. Vámonos con la retracción de A. Y la retracción de A es, perdón, de B. Pero sí estaba bien de A. La retracción de A es con B1. Con B1. Copiamos esto. Cambiamos la etiqueta por B1. Luego, igual, ¿no? Y acá solamente es copiar todo lo que tenemos acá. A1, B1, A1, otra vez B1, luego A0 y C1. A0 y C1. Ya, esos serían los accionamientos y retornos de cada una de las válvulas. Lo vamos a acomodar un poco. Lo vamos a acomodar un poco. Acá vamos a modificar ligeramente estos números para que se vea como debería dibujarse. Y vamos a empezar a conectar las líneas que corresponden. Ahí está.
Ahora, la pregunta era, si la condición es que los dos se activen de manera simultánea, hay dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer mediante una condición lógica, la condición de simultaneidad, o también conocida como válvula AND o válvula I, ya, que solamente se activa si los dos están activados. O su equivalente, puedes colocar los dos accionamientos en serie. Ojo que esto está limitado a un máximo de 3 accionamientos en serie, ya no más. Entonces tenemos eso, vamos a colocar nuestra línea de aire y de ahí corregimos si es que hay algún cruce. Lo que sí nos hemos olvidado en todas las válvulas 3-2 son el silenciador, así que vamos a tener que hacerlo de manera manual. Un poquito tedioso, un poco largo, pero bueno, se tiene que colocar. Bien, antes de continuar, me gustaría que me diga alguien si es que encuentra el error que se ha cometido acá. Vamos a ver que todas las conexiones estén bien. Acá hay un cruce, parece que todos estos cruces no me los va a reconocer bien. Vamos, muchacho, ¿alguien reconoce el error que hemos encontrado acá o que hemos cometido acá a propósito? Levante la mano si es que alguien lo reconoce. Ya por puntos. Nada, ni por puntos. ¿Falta B0? No, no falta B0. Hemos indicado que este ejercicio no requiere de B0. Vamos, muchachos. Está más evidente de lo que puedas pensar, ¿ah? Ya perdieron su punto. Mira, ¿qué sucede acá? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos dos veces el sensor B1. Pero ¿cómo podemos tener dos veces el sensor B1 si solamente existe un sensor B1? ¿Cómo podría ser? No es posible, no es físicamente posible. Entonces, si no es físicamente posible, ¿cómo podemos hacer la conexión de dos B1s? De hecho, acá el simulador te va a decir que efectivamente hay una repetición en los sensores B1. ¿Por qué? Porque no puedes colocar dos sensores en diferentes posiciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si yo sé que B1 está alimentando a ambas conexiones y viene desde la misma red troncal, tiene que ser esas dos condiciones. Si se alimenta con una presión que está permanente activada, o sea, desde la unidad de FRL, y tiene que conectarse a varios lugares, lo que puedes hacer es lo siguiente. Simplemente la misma señal que le llegaba a A, ahora también le llega a B. Ya, pero creo que por un tema de estética, mejor borramos el de este lado. Y ahí está. Ahí se queda. Estás haciendo un trabajo de simultaneidad de cilindros. Dos cilindros están trabajando al mismo tiempo. ¿Ya? Listo. Vamos a dar un poquito mejor esto. Ahí está. Terminamos. Falta todavía. Ya. Esta de acá vendría a ser la primera parte del ejercicio, ¿no? Viene a ser la primera parte del ejercicio. Ahora, ¿qué falta? La segunda parte, evidentemente. ¿Y en qué consiste la segunda parte?
de que vamos a tener tres cilindros de simple efecto. Esta parte es más sencilla todavía. Tres cilindros de simple efecto. Vamos a quitarle su detección y así queda el cilindro de simple efecto. ¿Ya? No trabaja con ningún tipo de sensor de fin ni de inicio de carrera, solamente trabaja de manera automática. ¿Ya? En este caso, para mantener la misma secuencia lógica que tenemos acá, donde tengo una válvula distribuidora, te haré una pregunta muy importante y espero que me la sepas responder. Si yo tengo una válvula 5.2 para un cilindro de doble efecto, ¿y por qué 5.2? Porque mi cilindro de doble efecto trabaja con dos puertos de entrada y mi válvula 5.2 tiene dos puertos de trabajo. Entonces, mi cilindro de simple efecto, analízalo, ¿cuántos puertos de trabajo tiene o puertos de entrada tiene? Si es de simple efecto. A ver, muchachos, por texto. Muy bien. Se le va a considerar a las personas que están respondiendo por el chat, así sea de manera privada. Pero sí les pediría que lo hagan de manera pública si quieren que se les considere la participación. Si yo tengo una válvula de dos puertos de trabajo, bueno, la pregunta es esta, ¿no? Si yo tengo un cilindro de doble efecto que tiene dos puertos de trabajo, para un cilindro de simple efecto, ¿cuántos puertos de trabajo voy a necesitar? Acá la expansión se hace con aire, la retracción se hace con aire. Por eso es que necesito alimentación de aire en las dos cámaras. Acá la expansión se hace con aire, pero la retracción se hace con un resorte. Entonces no necesitas una segunda cámara de aire. Es decir, ¿cuántos puertos de trabajo tienes? Uno. ¿Ya? Entonces, si yo que necesitaba dos puertos de trabajo para mi cilindro de doble efecto, ¿cuántos puertos de trabajo necesito en mi válvula para un cilindro de simple efecto? No vías, porque vías también cuentan las de abajo, si no te estoy hablando solamente de los puertos de trabajo, que son los de arriba. ¿Cuántos necesitarías para un cilindro de simple efecto? Acá necesitabas dos. Acá, uno, ¿no? Un puerto de trabajo. Bueno, vamos a hacer la misma lógica. Ya, vamos a hacer la misma lógica. Para mantener el trabajo de retorno por resorte, pero te dicen que en este caso el accionamiento es con un pulsador. ¿Tiene alguna lógica complicada? No tiene una lógica complicada. De frente con el pulsador. Así de simple, así de sencillo. De paso que utilizas menos materiales. Si te dijeran que, por ejemplo, el cilindro depende de de condiciones de inicio, condiciones de reinicio, o tiene una secuencia basándose en sensores de inicio y de fin de carrera, ahí sí, lo que tendrías que utilizar es una válvula biestable con accionamientos neumáticos. En este caso no, en este caso el pulsador es más que suficiente. Así que repetimos la misma fórmula porque los otros son iguales. Y ahí tendríamos el ejercicio, al menos en la parte funcional, completo. ¿Estará completo? Vamos a regresar esto a la posición original, ¿ya? Vamos a modificar un poco para que se vea mejor. Ahí está mucho mejor. Entonces, así es como quedaría el ejercicio en la parte funcional.
Ya, para que trabaje adecuadamente vamos a colocarle sus posiciones correctas. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Yo le voy a darle inicio a mi sistema. ¿Y qué ha pasado? El cilindro 3 se ha expandido en automático sin que yo lo quiera. ¿Por qué? Porque mi condición de avance del cilindro 3, según lo que tenía acá, era que el cilindro A regrese a cero. Pero si yo solamente detecto el inicio de carrera, acá está funcionando en su posición inicial de la carrera. Por eso es que le está mandando que se expanda. Entonces no puede trabajar así. Esto de acá no puede ser un sensor de uso permanente, porque esto de acá está permanentemente desactivado, está permanentemente contraído hasta que recién inicia el ciclo. Entonces, cuando sucede esa condición, yo lo que tengo que hacer es cambiar el tipo de accionamiento de rodillo a rodillo escamoteable. A rodillo escamoteable. Ya eso me va a obligar un poquito a mover mi dibujo. Ahí está, rodillo escamoteable. Ya, perdón, este de acá es en el retorno. La flechita te indica en qué dirección es lo que tú vas a trabajar. Si tú le pones en expansión, ni bien esto salga, ahí va a activar este pulso. Pero yo quiero que se active cuando recién el cilindro 1 está regresando. Así que esto es en dirección al retorno. Ahora sí, podría decir que está trabajando bien. Probablemente, pero te apuesto que no. A ver, le damos play. Muy rápido. Vamos a cambiar la velocidad de simulación. Con el de 20. Otra vez. El cilindro 1 se expande como quería. El B se expande como quería. A regresa y B también regresa. Pero ¿qué pasa? No, a ver, ¿qué está pasando? No está regresando el cilindro C. ¿Por qué? Nuevamente porque acá estoy detectando que A, bueno, acá parece que, ya, acá ha sido un error del dibujo, de la posición del rodillo escamoteable. Otra vez. Sale, sale B, regresan los dos cilindros. Ahí hay un retraso que ahorita lo vamos a corregir. Bueno, entonces, cuando esto está activándose, está demorando dependiendo de perdón, de B, del cilindro A y B, al regresar se está activándose, entonces está trabajando de manera correcta, ¿no? Así que ahí sí no hay mucho que ver. Acá en los otros tres cilindros es simple, ¿no? Como te dije, presionas el pulsador, se expande, sueltas el pulsador, retorna, ¿no? Y ese es el funcionamiento de estos tres cilindros. Igual, presionas, se expande, sueltas, se retrae, ¿no? Esto ya es un tema de la inercia que tiene el programa, de que el retorno es un poquito más lento, ¿ya? Más allá de eso no hay mayor trabajo. Ahora, ¿cuál es el otro problema que te dije, no? Te dije que no era el único problema. Y ese problema se está dando acá. Y te has dado cuenta. Sale, sale, pero vamos a ponerle pausa acá. Ah, ya se expandió. Ya le dijo que B se expanda, pero sigue mandándole una señal. Y esa señal se mantiene recién hasta que A suelta el pulsador. Y por eso es que B no está retornando. B no regresa. Recién regresa después de un rato. Ya, entonces acá este retorno está incorrecto. Tenemos que cambiar el A1 también por un rodillo escamoteable. En este caso es a la salida. Y acá vamos a cambiarle también la posición. Que esto acá evidentemente no lo configuras en el dibujo a papel. Y ahí lo hacemos, lo dibujamos. Sale A,
sale B, retornan los dos, A y B juntos, ahora sí, ¿no? Y ahí recién cuando los dos retornan, sale C y luego regresa C. Ahora mira, está regresando, vamos a hacerlo de nuevo, y quiero que te des cuenta que cuando C todavía no ha completado su ciclo, yo le voy a dar al pulsador y te vas a dar cuenta que no va a hacer nada. ¿Y por qué no hace nada? Porque este sensor se va a desactivar. Mira, presiono, no pasa nada. Presiono, no pasa nada con estos dos cilindros. ¿Por qué? Porque esto me está bloqueando. Recién ahora que terminó su ciclo, presiono y vuelve a iniciar todo de nuevo. ¿Ya? ¿Se entiende, muchachos? ¿Está claro? ¿Están conmigo? ¿Podemos continuar? Sí. El dibujo de todo este trabajo se hace a mano. La primera parte de la evaluación número 4 es en AutoCAD, que es del tema de tuberías. Y la segunda parte es de dibujo neumático o hidráulico, aunque es neumático por lo general. Entonces, se va a hacer en la segunda parte a mano alzada. Por eso es que ustedes tienen que aprenderse la simbología de cada uno de los elementos, ¿ya? Otra vez lo de los rodillos. ¿Ya qué pasa cuando sucede algo llamado contrapresión? Vamos a cambiarle, vamos a devolverle esto a su posición original o a su sensor original para que te des cuenta de lo de la contrapresión. El fenómeno de contrapresión se da cuando en una válvula distribuidora que tiene que decidir hacia qué sentido se va a mover, tiene presión por los dos lados. Y esto se evidencia acá, mira. La válvula, perdón, el cilindro 3 tiene activación de esta línea y activación de esta línea. Y aparte que el cilindro se ha expandido por sí solo. ¿Cómo corregimos eso? Primero hay que analizar cuál de las dos condiciones es la que está provocando esta falla. C1, está bien que se haya activado acá C1 porque cuando se activa C1 tiene que regresar, tiene que mandarle la señal de regreso. Pero acá A0 está activado de manera permanente y de hecho es lo que hizo que el cilindro se expanda. ¿Por qué? Porque acá está activado. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar que esto se active? Porque mira, esto debería trabajar así, pero es porque yo lo estoy forzando. Pero si yo lo suelto, se vuelve a activar. ¿Ya? Entonces tengo que corregir este A0. ¿Y cómo lo corrijo? Lo convierto en un rodillo escamoteable. Ahora, A0, según mi gráfico, yo lo debo detectar cuando está retornando A. Ya, entonces cuando está retornando A, va a ser la detección del rodillo escamoteable. Entonces acá salen dos tipos de configuraciones de rodillo, en la salida y en el retorno. Yo quiero en el retorno. Ahora se ha puesto una flechita al retorno y la simbología ha cambiado. Y aparte que esto por un tema de configuración del software, tengo que colocarle un valor diferente. Ahora, como habíamos visto, el mismo fenómeno de contrapresión se da cuando yo expando en la retracción de los dos cilindros. Espérate, acá me olvidé dejarlo porque si no, no se evidencia el error. Sale, se activa A1 y mira, A1 está haciendo lo mismo que hacía A0. Se activa y no se suelta. Recién cuando el cilindro A ya regresó, B está retornando. ¿Por qué? Porque todavía cuando recién el cilindro B1 iba a regresar, el A ya había empezado su movimiento. Entonces tengo que corregir este A1, tengo que ponerlo en su modo rodillo escamoteable, pero esta vez a la salida, porque está saliendo el cilindro. Y acá por un tema de configuración del software lo cambio. Ahí se queda.
Y ahora sí funciona correctamente. El cilindro A sale, el cilindro B sale, los cilindros A y B regresan, el cilindro C sale y regresa. Y ahí termina la primera etapa, ¿no? Ahora vamos a activar la zona de clasificación y eso es solamente presionar uno de los pulsadores. Por ejemplo, ahí se activó la primera compuerta, acá la segunda compuerta, acá la tercera. Son independientes, no tiene nada que ver con esto. ¿Ya? Y así es como termina la parte funcional. La parte funcional. Vámonos con la siguiente parte, que es la nomenclatura. La nomenclatura me dice, número uno, que los sensores o que todos los elementos neumáticos se deben etiquetar de la siguiente manera. Voy a colocarlo acá. 1, Z, 1 o 1A1. En realidad la numeración completa viene con otro número adelante. Ya, pero esto de acá es cuando tienes un trabajo de múltiples sistemas neumáticos en diferentes instalaciones, ya, dentro de la misma ubicación geográfica. La norma te dice que si todos están en la misma instalación, en este caso solo hay un ejercicio, no hay más, lo omitimos. Segundo, estos tres sí son obligatorios. El primero, el primer número es el número de circuito. Ya circuito uno, circuito 2, circuito 3. El segundo es el tipo de elemento. De elemento. Elemento. Y el último es el número del elemento. Elemento. ¿Ya? Entonces, si es así, por ejemplo, y esto de acá, estos son números nomás que lo colocas con según el correlativo. Pero en el tipo de elemento hay varios tipos. En neumática tenemos, primero, el actuador. A de actuador. Segundo, en prioridad viene a ser el sensor. S de sensor. Tercero, en prioridad vienen a ser las válvulas. Y último, en prioridad vienen a ser los elementos que le llaman otros. Y se etiqueta con la letra Z. Dejo un pequeño espacio porque en hidráulica hay dos más, que vienen a ser los elementos motrices, etiquetados con M, y las bombas, etiquetadas con P. ¿Ya? Ese es el nivel de prioridad del tipo de elemento. Entonces, viendo eso, vamos a colocarle, no sé si esto tiene para colocar etiquetas. Creo que no. Vamos a colocarle con un texto nada más. Este vendría a ser una negrita 1A1. La M era de motores. Un poquito más chiquito de repente. M de motores. ¿Ya? 1A1. Listo. Si este es el circuito 1, evidentemente. Si este era un actuador, tenemos otros 5 actuadores. Y si el primero era el número 1, ¿a este qué podríamos ponerle? 1A2. No hay mucha magia, correlativos nada más. Si este era el número 2, ¿este cómo le pondríamos? Número 3, 1A3. Y así sucesivamente al 4, al 5, al 6, que ya lo dejo para que tú lo completes. ¿Ya? Ahora, esos son los actuadores. ¿Qué siguen? Los sensores. Entonces el nombre A0 en realidad no es correcto. Debería ser 1S1, por ejemplo. Y A1, 1S2. Lo vamos a cambiar. A0, 1S1 y A1, que está acá, 1S2. B1 no debería ser B1, le vamos a poner 1S3. B1,
1S3. C0, 1S4 y C1, 1S5. C0, 1S4 y C1, 1S5. Listo. Después de los sensores que sigue, válvulas. Esto vamos a terminar de cambiarlo. Listo, ahí lo cambiamos. Entonces, ahora sí siguen las válvulas, ¿ya? En el tema de la numeración no hay una prioridad para poder colocarle el correlativo. Puede ser que el correlativo le coloques de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de acuerdo a cómo lo has visto inicialmente. Eso es aleatorio. Que le vamos a poner entonces 1V de válvula 1. Yo lo hago siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Si ese es 1V1, este es 1V2, este es 1V3, ya. Estos serían 1V4, 1V5 y 1V6. V5, 1V6. Ya. ¿Hay otra válvula más? Sí, hay una válvula más. La de abajo, la del pulsador. 1V7. JP, yo he visto que en otros ejercicios, de hecho la semana pasada, a veces utilizan la válvula estranguladora unidireccional. Esta de acá también sería una válvula. Entonces, si por ejemplo en el ejercicio existiese, sería 1V8. JP, las válvulas lógicas, la AND, la OR también, por supuesto que sí, son válvulas, también son válvulas. Entonces, esta sería, por ejemplo, 1V9, esta sería 1V10, ¿ya? También tienen su numeración. ¿No? ¿Correcto? ¿Qué otra válvula más así utilizada? Creo que esas son todas. Y finalmente, esto si no lo pone el software, cada accionamiento, cada accionamiento neumático, pilotado, hidráulico, siempre tiene que tener la numeración del puerto presión que conecta con cuál de los puertos de trabajo. Y acá lo vamos a cambiar de fuente, lo vamos a poner en cursiva. Ahí está. Y vamos a poner 14. ¿Por qué 14? Porque, y más chiquito. ¿Por qué? Pues porque esta de acá, este accionamiento comunica 1 con 4. Y siguiendo esta lógica, acá sería 12. ¿Ya? Lo mismo para acá, lo mismo para acá. JP, y en estas válvulas, acá no están comunicando nada y tampoco son pilotadas, entonces no debería tener 14-12. Estas otras. ¿Ya? Y lo que sí te ayuda el software es con el tema de la numeración de los puertos. Vamos a ponerle play. Acá ya te está indicando que el puerto de presión siempre es 1. El puerto de trabajo de la derecha hacia la izquierda, primero son pares y luego empieza el 2 en la derecha y de ahí va creciendo igual acá. Son los impares abajo y empieza desde el 3 hacia adelante, ¿no? Omitiendo por obvias razones el puerto de presión. Nos estamos olvidando de una etiqueta muy importante. Ya tenemos todas las líneas que trabajan. ¿Quién falta? La línea de alimentación. Y la línea de alimentación en cualquier tipo de trabajo, en cualquier tipo de circuito, va a ser del circuito cero. No necesariamente funciona para este circuito. Puede funcionar para otro circuito, por ejemplo, el circuito número 2, número 3, pero todos comparten la misma línea de distribución. Por eso es que la línea de distribución se llama cero. Ahora, esta unidad FRL ¿es válvula? No, es una unidad FRL. ¿Es sensor?
No, es una unidad FRL. ¿Es un actuador? Tampoco. Entonces entra dentro de la categoría de los Z, 0Z1. Este vendría a ser la etiqueta de la unidad de mantenimiento. ¿Ya, muchachos? Entonces con eso estaríamos terminando este ejercicio. Ya le pueden tomar una captura de pantalla. A ver, espérate. Ya yo te diría que ahí le tomes la captura de pantalla. ¿Sí? Y bueno, muchachos, con eso estamos terminando el ejercicio del día de hoy. Por favor, revisen el otro ejercicio que es muy parecido a este de acá, ¿ya? Revisen el ejercicio, practiquen en casa, que pues ya la próxima semana nomás es su evaluación. Más bien no se retiren todavía, por favor, muchachos, van a tomar asistencia. Van a tomar asistencia, por favor. Skoll, Xiomara están ahí para que me puedan apoyar. Ahora empezamos con el 533. A ver, 533. Por orden alfabético. Albina Gorta,